Eh, Les decía que el recorrido que hizo esto que se inició como una tesis de licenciatura, hoy corroboré con Belén el año, porque el primer contacto que tenían conmigo fue en el año 2016. Todavía no se habían recibido, eran estudiantes a finales de la carrera de Ciencias de Comunicación de la UBA y, bueno, querían hacer una tesis sobre este tema. Vamos a resistir todas las adversidades, de adentro de la sala y de afuera de la sala también. Es un día muy especial, además, el que estamos transitando en este país. Se están decidiendo cosas absolutamente trascendentes para el futuro de generaciones, así que es difícil para todos nosotros estar acá. Si yo no estuviera acá, estaría en la calle en algún lado. Y también voy a cambiar un poco el orden de lo que iba a decir, pero también quiero decir que estar acá es festejar un producto de la universidad pública, un producto, en este caso, de la familia. Es justamente esto lo que logra la universidad pública, ¿no? Generar conocimiento nuevo, generar estudiantes que empiezan a investigar un tema y descubren algo que no estaba dicho antes. Pero no solo eso, sino generar un recorrido posterior, porque lo que pasa con el conocimiento que se genera en la universidad no es que queda en la universidad, ¿no? Este conocimiento está llegando a gente que no lo sabía, está llegando a una editorial en Paraguay que la quiere publicar, llegó a una editorial en Uruguay que la quiso publicar. O sea, imagínense lo que implica que una universidad pueda generar que dos estudiantes y estudiantes de grado, ¿no? Que esto también es excepcional, no estamos acá evaluando una tesis de doctorado, es una tesis de licenciatura, haya tenido este recorrido. Así que, bueno, en primer lugar eso, ¿no? El contexto del país hoy en el que estamos lanzando esto y el contexto puntual de la defensa de las universidades públicas, de la defensa de las instituciones de la cultura, de la investigación y de la ciencia, que hoy están severamente dañadas, asediadas y en peligro. Seguramente con mi compañero él también va a retomar lo que está pasando en los museos. Este libro además trabaja un tema muy particular, no solo el tema de la guerra, de la Triple Alianza contra Paraguay, una guerra fratricida, una guerra terrible, una hecatombe, como señaló acá el compañero, pero además una guerra en donde los tres países vencedores todavía no pidieron perdón por lo que le hicieron a Paraguay. Argentina, Brasil y Uruguay todavía no pidieron perdón. Pero no solo sobre la guerra, es una investigación sobre las fotografías de la guerra. Y acá quiero detenerme, esta es por ahí el motivo por el cual nos conocimos. Yo trabajo en ese tema, el tema de las fotografías. Y lo que hicieron ellos entonces fue investigar una zona que no había sido profundamente investigada. Sí había habido tal hermoso libro de Miguel Ángel Cuarterolo y otros documentos en los que ellos se pudieron basar, pero lo que hicieron ellos fue, imagínense, estamos en el 2024, 8 años tuvieron que recorrer desde que ellos empezaron la tesis hasta que hoy estamos presentando el libro. Ellos empezaron a hacer un mapa de lo que había en una situación de dispersión y geográficamente dificilísima de atravesar 4 países y no sé cuántos museos. Después ellos repondrán esos datos. Imagínense, ellos recorrieron qué es lo que había en Argentina, en Uruguay, en Brasil y en Paraguay en imágenes para contarnos visualmente qué es lo que pasó en esa guerra. Una guerra que también había tratado de ser silenciada en los países vencedores. Entonces, lo que sucedía con esos materiales visuales que estaban dispersos, rotos, robados, perdidos, no bien fechados, desordenados, fueron robados. Bueno, todo ese mapa también es parte de la investigación. Cuando empezamos a hablar, y ellos decían, nos interesa mucho trabajar el tema de la fotografía y de la guerra, justamente
viendo la historia mundial de la fotografía y la historia que cuenta las guerras y cómo fueron fotografiadas, sabíamos mucho de la guerra de Crimea, sabíamos mucho de la guerra de secesión, sabíamos mucho de la guerra francesa. Toda la bibliografía que leíamos, quienes nos interesaba el tema de estudiar historia, fotografía y guerra, lo que sabíamos era la historia visual de esas guerras. Pero no sabíamos nada de esta guerra. ¿Por qué? ¿Porque no existían esas fotografías? No, porque no había sido suficientemente investigada. Eso es lo que pasa cuando hay vacíos de investigación. No es que no exista, o sea, casi simultáneamente en el tiempo, muy tempranamente en América Latina, muy tempranamente en el Cono Sur, había habido fotógrafos, había habido desarrollo de la fotografía, había habido estudios fotográficos y había habido fotógrafos interesados en cubrir la guerra. Pero esto no se sabía en el mundo, esto no está en ningún libro de fotografía, de la historia de la fotografía mundial, justamente porque no había sido investigado. Entonces imagínense qué importante cubrir ese vacío de investigación. Y acá es parte de la excepcionalidad que les cuento, porque fueron estudiantes de licenciatura. O sea, yo me insisto con esto, por alguien que no está en la universidad, es un detalle menor, pero la investigación de ellos que llevó 3, 4 años, revisiones, correcciones, idas y vueltas, venirse hasta mi casa en Ituzaingó, porque yo ya no iba a Capital, bueno, todas esas mates con torta, todo ese trabajo y esa relación que fuimos construyendo tuvo que ver con iniciar un trabajo que otro podría ser una tesis de doctorado, son tesis que tardan 5 años, que la hacen investigadores súper formados. En un momento recuerdo que yo le dije, chicos, es una tesis de licenciatura, hay que terminarla y se tienen que recibir. Y ellos tienen esa capacidad de insistencia, de perseverancia, y de esto que es para mí tan fuerte, que es no soltar el tema. O sea, ellos querían que sea, que la tesis esté a la altura de lo que el tema exigía. Entonces les llevó años y les llevó seguramente un montón de su vida personal, ni que hablar de su bolsillo, ¿no? De costearse cosas, porque esta investigación no tuvo subsidios, no tuvo beca, era parte de lo que ellos tenían que hacer para poder recibirse. Y creo que hoy, y esta presentación es parte de lo que nos reconforta, cuando esos esfuerzos son bienvenidos, ¿no? Son agradecidos, son celebrados. Esta investigación, como mencionaron antes, tuvo muchos premios y no son premios fáciles de obtener. Hay muchas carreras de comunicación en todo el país, en Argentina. Todas las carreras de comunicación presentan tesis para que sean premiadas. Esta tesis ganó la mejor tesis de todas las carreras de comunicación de Argentina en ese país, cuando lo presentó. Y cuando presentamos el libro para propuesta del CDF, el Centro de Fotografía de Montevideo, una organización que yo quiero mucho, respeto mucho, piensen que es difícil para los países estos vencedores que ocultaron su lugar en la guerra, que aún no pidieron perdón. Igual conseguimos instituciones que sostuvieron esta investigación. Me parece que esas son las redes, ¿no?, que hacen que Latinoamérica finalmente, bueno, aunque nos hayan tratado de desunir tantos y enfrentar por abajo los pueblos, seguimos encontrando la forma de solidaridad. ¿Qué es lo que hicieron ellos en la tesis? Digo un poquito más y ya suelto el micrófono. Ellos fueron armando un mapa, porque no toda la guerra fue fotografiada, la guerra fue muy larga, como vieron en los años que estuvieron ahí en el video, y también recorrió geográficamente muchos lugares, pero lo que ellos fueron encontrando justamente en qué zonas hubo fotografías y qué pasaba en ese momento y por qué este momento fue fotografiado y otros no, y quiénes fotografiaron eso y cómo circuló. Entonces lo que el libro nos permitió, el libro ahora, la tesis antes nos permite, es justamente hacer un mapa de cuáles eran las posibilidades de cubrir fotográficamente esa guerra, y eso fue muy difícil de hacer. Ese mapa, esa organización
territorial, visual, geográfica y de contexto histórico, porque había que explicar en qué lugar había sucedido qué cosa y por qué ese lugar había podido tener esa circulación en imágenes. Entonces, después no era solo eso, no era solo hacer ese mapa, ordenar esa información que era re difícil. La carrera no los prepara especialmente a ellos para investigar, ellos tuvieron que aprender a investigar en el recorrido de la investigación. Pero además después había que analizar las imágenes. Pero no era solo decir, bueno, esta foto la sacaron en tal lugar y acá sucedió esta batalla y este fue el fotógrafo y así circuló, sino que había que mirar adentro de las imágenes. Y mirando adentro ver qué nos decían, qué decían de la guerra que todavía no sabían. Y entonces había que responder preguntas como ¿cuándo y por qué fueron tomadas esas fotografías en ese momento del conflicto? ¿Cuáles fueron sus formas de uso? ¿Quiénes fueron los fotógrafos que cubrieron la guerra? ¿Para quiénes las hicieron? ¿Cómo se representaron esos distintos acontecimientos fotografiados? ¿Cuáles fueron los circuitos de exhibición y difusión de esas fotografías? ¿Cómo influyó la técnica fotográfica disponible en ese momento? Había que estudiar un montón de técnicas fotográficas antiguas. Imagínense todo lo que tuvieron que hacer para que esta tesis llegue al fin. Y por último, ¿qué sucede con estas fotos en la actualidad? ¿No? ¿Cómo es que podemos verlas? ¿Cómo es que estuvieron tanto tiempo guardadas? Ahí vamos a escuchar a nuestro compañero. Bueno, yo para ir cerrando. La tesis y el libro no solo saldan una deuda de memoria histórica con el pueblo paraguayo, sino que también saltan una deuda con la investigación histórica a través de las fotografías, que también es una investigación relegada. Muchas veces la fotografía se usa como ilustración, como un adorno. Nos cuesta todavía a los investigadores que trabajamos en este tema explicar lo importante que es este documento histórico para conocer. Y entonces la tesis también viene a decir eso, ¿no? También viene a poner en debate lo que pasa en el campo de la historia. No solo usemos documentos escritos, usemos también los documentos visuales para contar la historia. Entonces esta tesis actúa en ese doble vector también importantísimo. Pero al mismo tiempo no solo habla de la fotografía y la guerra, sino que, insisto, cruza 4 países y archivos de 4 países. Entonces, la tesis primero y el libro hoy son un aporte fundamental para lo que llamó la historia visual latinoamericana. Así que para mí un orgullo haber dirigido esa tesis, un orgullo conocerles, un placer. Muchas gracias.